Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos y alumnas de Puntaje Nacional en nuestras clases de Química. Hoy vamos a ver nuestra clase número 16, que es de resumen y aplicación de conceptos de nuestro segundo resumen, que lo vamos a hacer el día de hoy, en parte porque es bueno, y es una corrección que hemos hecho con respecto al año pasado. Es bueno ir haciendo resúmenes a cada rato. Les recomiendo hacer esto ustedes mismos en su casa. Como les decía, algo que vamos a hacer este año es hacer resúmenes cada 3 o 4 clases. No siempre se puede cada 3 o 4, pero hacer siempre resúmenes, porque esto es lo que deberían hacer ustedes en sus casas. Aun cuando suena un poquito repetitivo, porque esto ya lo hemos visto, hemos hablado ya de esto un par de veces. Me gustaría que cuando yo vaya hablando rápidamente esta cuestión y pasando materia como loco, ustedes vayan diciendo como, ya, esto ya lo vi, esto lo tengo. Y si es que no, pónganla ahí en su checklist que todavía no está, que hay que devolverse para que puedan retomarlo, ¿ya? Recuerden que uno de los problemas de la PSU como prueba es que es mucha más materia en comparación a las pruebas que nos hacían en el colegio. Así que vamos a ir con esto, ¿ya? Me pregunta Nicolás, ¿cómo estamos? Estamos todo bien, todo bien. Después de 2 semanas, la semana pasada no tuvimos clases por mi responsabilidad. Así que vamos a empezar rápidamente con esta cuestión. Ya, tenemos entonces todo esto que ver. Es lo mismo que habíamos visto en la clase de resumen del módulo anterior, pero agregamos el tema de disoluciones. Tema que no es un detalle. Tenemos mucho, pero mucho que poner atención ahí en disoluciones, porque es algo que va a entrar sí o sí en varias preguntas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando partieron nuestras clases? Espera un poco. Cuando iniciamos nuestras clases, empezamos a ver esta materia, que era número atómico, número másico y peso atómico. Estamos recién definiendo lo que era un átomo y estamos recién definiendo cómo se organizaba la materia desde un punto de vista atómico, ¿cierto? Y lo que hicimos fue definir el peso, el número másico, el número atómico y el peso atómico. ¿Ya? Me pregunta señorita Loreto, una pregunta muy importante, si es que esto es un resumen, ¿es porque ya terminamos con la materia del módulo común? No, no hemos terminado, nos falta todavía ver química orgánica, que es muy, pero muy importante, pero cada vez que hemos terminado un módulo vamos a hacer un resumen, cosa que no vaya quedando la materia en el pasado y no se nos vaya olvidando. Así que número atómico era la cantidad de protones, ¿se acuerdan de eso? Si es que era un átomo neutro, si es que nos decían explícitamente esta cuestión es neutra, ahí recién nosotros sabíamos la cantidad de electrones, porque serían básicamente los mismos. En caso que nos digan carga, por ejemplo, este átomo tiene carga -3, nosotros ya sabíamos que cada electrón era una carga negativa. Entonces hacíamos la diferencia en base al número atómico, que nos decía la cantidad de protones. Por cada electrón que nos indique la carga, nosotros teníamos que ir haciendo esa diferencia para poder saber cuántos electrones tenía esta cuestión. El número másico correspondía a la suma de protones y los neutrones, típico ejercicio donde nos ponían el número másico y nos ponían una de estas dos incógnitas. Entonces nosotros, en base a la suma, podíamos despejar después y saber identificar lo que nos faltaba. Y el concepto de peso atómico era un poquito más complicado, ¿cierto? En realidad, si bien nosotros teníamos el concepto de isótopos, ¿ya? Donde teníamos distintos isótopos para un mismo átomo, el peso atómico nos daba un promedio del peso real, que básicamente correspondía a la abundancia de los isótopos de cada átomo. Entonces, con eso ya nosotros tenemos esto anotado. Como les decía ya, la idea de estas clases es que ustedes hagan en su mente o en sus apuntes el checklist. Vayan diciendo, ya, con esto yo ya estoy, así que el profe siga hablando. Seguimos hablando. Isótopos e isóbaros. Los isótopos compartían el mismo número atómico, pero tenían un distinto número másico porque no tenían la misma cantidad de neutrones, ¿cierto? Los isóbaros eran átomos que tenían el mismo número másico, pero distinto número atómico, es decir, que no eran del mismo átomo, ¿cierto? Lo único que tienen en común es la suma de los protones y los neutrones, que en el fondo eso es el número másico. Los isótonos eran átomos que tenían el mismo número de electrones, nada más. Como siempre yo les decía la diferencia, que isótonos e isóbaros no eran el mismo tipo de átomo. No así hacer la diferencia con los isótopos, que esos sí son el mismo átomo pero con distinta cantidad de neutrones. ¿Cuántas clases quedan de química común?
Quedan las 4 o 5 clases de orgánica y la clase de resumen. Y ahí nos vamos directo al módulo electivo. A los que se vayan, tristemente, de química electivo, o se vayan a hacer otro electivo y queden con química común, por favor, vayan haciendo este ejercicio de ir revisando este checklist de materia constantemente, porque en los 5 meses que quedan, 5 o 6 meses que quedan de aquí a la PSU, puede que algunas cosas se olviden, ¿ya? ¿Qué es lo más difícil? ¿Química orgánica? No, yo creo que no. Creo que el módulo común no presenta dificultades específicas en ciertos temas. Sí hay preguntas que nos pueden generar algunas trampitas que las hemos visto durante este semestre y las que vamos a seguir viendo. Y también vimos el modelo de Bohr. Vimos un montón de modelos atómicos. ¿Se acuerdan? Demócrito, se me olvidaron a mí ya. Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Siempre lo tengo que pensar un poquito porque se me olvida. Entonces tenemos que ir viendo el modelo de Bohr, que es el que nos dio origen a esta idea que está aquí, que es en el fondo la explicación de por qué en el fondo se organizan de esta manera los electrones, por qué en el fondo no colapsaba el modelo que anteriormente había propuesto Rutherford, y en el fondo la explicación eran estos niveles y subniveles energéticos. Los definimos, hicimos que esta imagen se nos quedara un poquito grabada en la cabeza para en el fondo ocuparla, porque esta cuestión sí la vamos a ocupar. También habíamos definido, algo que ya les expliqué recién, el tema de la carga. Cuando un átomo tiene carga, en el fondo esa carga representa cuántos electrones hay en función de los protones. Cada electrón corresponde a una carga negativa, por lo cual si yo tengo un átomo con carga menos 2, significa que este átomo tiene 2 electrones más en relación a los protones. ¿Ya? Me gustaría que ese ejercicio mental lo fueran haciendo ya y que además lo vayan practicando, porque a veces confunde en algunos ejercicios cuando uno le empiezan a mover las cargas y la cabeza ahí se puede confundir. ¿Ya? Y la configuración electrónica, cómo se podía expresar la misma cuestión, el mismo dato, nada nuevo, pero de 3 formas distintas. Como en el fondo nosotros íbamos a llenar, o en la configuración completa, íbamos a informar todos los niveles y los subniveles, y en el fondo aquí también vamos a informar los orbitales. Si se fijan, hay en el caso del subnivel 3p, hay un 3px, un 3pi y un 3pz, porque están indicando los 3 orbitales p, que en el fondo cada uno tiene su eje en el plano tridimensional. ¿Ya? Después la semicompleta, donde en el fondo se indica solamente los subniveles, nos están indicando el X, el Y y el Z, y la resumida, que a partir del gas noble más cercano, que sea anterior por supuesto, se toma ese gas noble, se ocupa eso como una planilla, y eso ya está listo, y el resto, que es lo que falta completar, sí se informa. ¿Ya? Entonces en este caso, para informar el aluminio 13, los 10 primeros electrones se consideran como del neón, que es el gas noble más cercano, y los 3 que nos faltan, esos sí se informan. ¿Ya? Se me llenó el chat de preguntas y cosas así. Se viene el modelo, se refiere a la pregunta, todavía no aparece. ¿Ya? Lo tengo que chequear. La última vez que yo lo chequeé todavía no aparecía. ¿Ya? Sí está el temario. Pero hay que chequear todo eso. Por supuesto que apenas que el resumen que se viene al final del módulo común viene con preguntas del modelo 2019. Hasta el día de hoy no tenemos preguntas modelo 2019 aquí. Que viene ahora en los números cuánticos. Nos generan un montón de complicaciones. A algunas personas les pueden seguir generando complicaciones, pero los números cuánticos lo que hacían es básicamente informar con respecto a los electrones. Cada electrón tiene que ser identificable dentro de un átomo. Un átomo tiene un montón de electrones, pero yo tengo que saber en el fondo de qué electrón estoy hablando, y los números cuánticos eran básicamente la manera de encontrar o localizar a un electrón particular dentro del átomo. ¿Por qué razón le pusieron número y no le pusieron palabra? ¿Por qué razón se pusieron estas letras que complican mucho a veces a los alumnos? No lo sé, no lo hice yo. Quizás yo lo hubiese hecho de forma distinta, le habría puesto un nombre más amigable, pero nos queda aprendernos básicamente esto. El número cuántico principal, que también es el n, en el fondo lo mismo,
corresponde a la distancia entre el electrón y el núcleo. Básicamente nos obedece a este fenómeno de las capas de cebolla. Nosotros tenemos distintos niveles que se van alejando cada vez más con respecto al núcleo. Entonces, esos niveles se representan bajo el concepto de número cuántico principal que se llama n. Así de sencillo. Y un número que va de 1 a 7 u 8 dependiendo del tamaño del átomo, ¿cierto? En átomos chiquititos puede ser el mismo, un puro nivel o no ocuparlos todos, ¿ya? El número cuántico secundario determina la zona donde se encuentra el electrón y básicamente nos habla del tipo de orbital, ¿ya? Recuerden que el orbital en el fondo es una cosa media probabilística. No es que el orbital sea una órbita fija donde yo voy a saber dónde está el electrón, porque nosotros tenemos que el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dijo que eso no es así, ¿cierto? Que es una probabilidad. Entonces, la forma que toma en el espacio el lugar donde yo puedo encontrar el electrón, que es toda esta complicación básicamente del concepto de orbital, es el que obedece al segundo número cuántico, que es el angular o L. Entonces, ahí tenemos el concepto de número cuántico secundario o angular, que básicamente se corresponde con el S, P, D y F. ¿Ya? Seguimos rápidamente. Vayan, si encuentran alguna discrepancia, por favor, anótenla. Número cuántico magnético nos dice, si bien nosotros anteriormente ya definimos que hay niveles y hay subniveles y hay tipos de orbitales, esos orbitales pueden estar dispuestos en el espacio de forma distinta. Por ejemplo, el orbital P, que es esta cuestión así como un 8, puede estar en distintos ejes espaciales y el número cuántico magnético nos da la idea de en qué eje del espacio se encuentra ese orbital, ¿ya? Y el último número, que es el S, simplemente ver el sentido de giro de cada electrón dentro del orbital. Cada orbital me va a aguantar 2 electrones y esos electrones van a girar en sentido distinto y así yo voy a poder identificar de cuál de los 2 electrones me están hablando, ¿ya? Por ejemplo, dos electrones que están en el mismo orbital van a tener los 3 primeros números cuánticos iguales y solamente van a diferir en el último número cuántico, que es el S. Entonces, vamos, sigamos. La tabla periódica la vimos, era una cuestión súper inteligente del señor Mendeleev, que se le ocurrió en base a cosas que él no veía. Recuerden que él no veía los átomos, todavía no los vemos, pero sí en base a un montón de observaciones indirectas pudo proponer o predecir el comportamiento de los átomos, y por eso está la genialidad de la tabla periódica, que tiene grupos y tiene periodos. Los grupos son en el fondo las columnas verticales que se pueden diferenciar entre A y B. Los A son los que nos sirven, los que más nos ayudan, porque el numerito que tienen al lado nos dice la cantidad de electrones del nivel de valencia. En cambio, los periodos son las filas y nos dicen, en el fondo, hasta el último nivel que vamos a llegar contando. El último es 7. Por ahí me pegué el chamullo del 8, que a alguien ya le llamó la atención. Bueno, tiene toda la razón. Hasta el 7 llegamos entonces y tenemos que el 7 es el último nivel y por lo tanto el último periodo de la tabla periódica. ¿Cuál es la diferencia con la tabla nueva?, pregunta Carla. La tabla nueva está más completa. Si es que estamos hablando de la misma tabla, la que hizo el señor Mendeleev, por supuesto que le faltaba completar. Estamos hablando de hace un buen par de años, pero actualmente la tabla funciona en base a los mismos principios, pero se ha ido completando en base a un montón de elementos sintéticos y semisintéticos que se han creado, entre comillas, pero que se ha podido completar. La gracia de la tabla periódica, de un punto de vista de la PSU, es que además de ser una herramienta, recuerden que esta es la primera hoja de la PSU, además de ser una herramienta, también nos permite o nos genera algunos problemas que tienen su respuesta en la misma tabla. Por ejemplo, los problemas generados a partir de variaciones periódicas. Yo puedo predecir el comportamiento de ciertas propiedades de los átomos en base a lo que hay dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, en variaciones de tamaño, que son el radio atómico o el radio iónico, que son muy similares, yo voy a poder establecer la comparación entre 2 elementos ubicados en la tabla periódica y saber cuál tiene mayor radio atómico simplemente por su ubicación en la tabla periódica. Si está hacia allá, hacia la izquierda y hacia abajo, significa que tiene mayor radio atómico o radio iónico comparado con el que esté para el otro lado.
exactamente lo mismo, pero todo lo contrario sería las variaciones de energía, donde la electroafinidad, la electronegatividad y el potencial de ionización van a crecer en esta dirección, hacia arriba y hacia la derecha. Es decir, que si me toca comparar, por ejemplo, la electronegatividad del flúor con la del, no sé, la del calcio, yo sé que la del flúor va a ser mayor porque está más a la derecha y más arriba. Entonces estas comparaciones son muy útiles porque hay ejercicios de la PSU que se basan simplemente en hacer esto. Las estructuras de Lewis. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado esta manera de representar el comportamiento de los electrones de un átomo y los posibles enlaces que va a generar en base a estos monitos que son muy interesantes, que son las estructuras de Lewis, donde simplemente se dibuja el símbolo del átomo, la C en el caso del carbono, la Li en el caso del litio, y se rodea con los electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son los del último nivel energético. En este contexto, a mí no me va a importar lo que pasó con los electrones de los niveles inferiores, porque en el fondo eso ya están completos y no van a participar de la formación de enlaces. Pero sí, los electrones del último nivel van a ser los electrones de valencia, y estos son los que vamos a estar pescando acá. ¿Ya? En base a esto nosotros vamos a predecir la formación de enlaces. Cuando formamos enlaces normalmente nosotros vamos a recurrir al concepto de hibridación, que es básicamente considerar a todos los subniveles como si fueran iguales, ¿ya? Y vamos a hablar de esto en nuestra próxima clase, que es la primera clase de química orgánica, donde se parte con la hibridación del carbono, ¿ya? Es un concepto que fue o quedó incompleto. La próxima clase ahí vamos a partir con hibridación. ¿Qué significa desde un punto de vista estructural la hibridación dentro de un átomo? Pero en el fondo, en la práctica, cuando armábamos la estructura de Lewis, nosotros teníamos dos formas de armarlo. Por ejemplo, si estamos en el segundo nivel energético, donde tenemos un subnivel S y un subnivel P, uno debería llenar primero el subnivel S y después empezar a llenar el subnivel P en base a la regla de Hunt, esa de la micro, ¿se acuerdan? Pero la hibridación nos dice que los S y los P van a funcionar más o menos iguales para poder aumentar la cantidad de enlaces formados. Por favor, si es que les quedó un espacio en esta, aguántenme un poquito para la próxima clase. De hecho, Víctor Hugo pregunta si el carbono, solamente el carbono se hibrida. No. La hibridación es un fenómeno que ocurre para casi todos los átomos, o para muchos de ellos, pero en el caso del carbono tiene una implicancia que es mayor, porque le permite formar los 4 enlaces que en el fondo le dan la característica y los ponen como el átomo central de la vida. Si no formara esos 4 enlaces, no lo haría. Y si no existiera la hibridación, no podría formar los 4 enlaces. Así que aguántenme hasta la próxima clase con el tema del carbono. Hay varios que forman, que se hibridan, ya están contestándose ustedes mismos, pero hay varios, y hay algunos donde la hibridación o la no hibridación genera la misma cantidad de enlaces. Entonces ahí hay un tema. Ahí de hecho también se hibridan. Se mide después la energía de enlace y es la misma. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Paciencia si les queda cojo este concepto. ¿Ya? Cuando se formaba un enlace teníamos distintos tipos de enlaces, los cuales se iban a determinar por la diferencia de electronegatividad de los átomos que forman este enlace. Si es que tenían la misma electronegatividad o una diferencia muy baja, ¿ya? Eran casi iguales, su diferencia era menor a 0,1, y vamos a tener un enlace apolar o no polar. Si teníamos si teníamos electronegatividades que fueran distintas y esa diferencia fuera mayor a 0,1 pero menor a 1,7, íbamos a tener un enlace covalente pero polar. Y por otro lado, si tenemos una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7, esta cuestión ya no va a ser un enlace covalente, va a ser un compuesto o un enlace, iónico, donde de hecho el electrón se va a ir directamente hacia el átomo más electronegativo. Me pregunta Andrés, ¿cómo se cumple la ley de los octetos? De hecho, es una manera, la hibridación, de cumplir una forma en la cual se termina completando el octeto. Es una de las finalidades por la cual ocurre en la naturaleza. Roan pregunta si en la PSU nos van a dar el dato de la electronegatividad.
si es que van a hacerlo calcular, deberían dárselo, se lo tienen que dar, ¿ya? Ahora, esto que estamos viendo nosotros lo podemos predecir en base a lo que habíamos hablado antes, de las variaciones periódicas. ¿Se acuerda que la electronegatividad cambiaba mucho desde acá hacia el otro lado de la tabla periódica? Aumentaba mucho de izquierda a derecha y desde abajo hacia arriba. Entonces, si nos ponen un átomo que está muy a la derecha y otro que está muy a la izquierda, nosotros tenemos que asumir que hay una diferencia considerable de electronegatividad, ¿ya? Entonces nos pueden dar el dato, el número, o nos pueden indicar en qué lugar de la tabla periódica está, o decirnos el nombre del átomo y nosotros tenemos que buscarlo en la tabla periódica, ¿ya? Pero no se aprende las electronegatividades, no es necesario. Ojalá que no les vaya a parecer eso. No es necesario, confiemos en que no. Ocupe la tabla periódica, vea en qué grupo está, o si no, les tienen que dar el dato, ¿ya? Otro tipo de enlace, ya habíamos hablado un poquito del covalente, polar y apolar y del iónico, brevemente, recuerden que la clase resumen. Otro tipo de enlace es el enlace metálico, que es completamente distinto porque no se da entre dos átomos, se arma una red en la cual los electrones empiezan a funcionar para todos. Es como cuando uno comparte la comida, pero en un grupo, y la comida es de todo y como una comunidad. Bueno, eso pasa con el enlace metálico. Se ponen de acuerdo un par de átomos de cobre en este caso y dicen ya, estos electrones que andan dando vuelta libremente por todo el espacio que ocupemos nosotros como átomos, y por eso se permite mover tan libremente que son grandes conductores. Otro enlace era el enlace covalente dativo o coordinado, que era el caso más excepcional, donde un átomo que tenía un par no enlazante, un par que estaba completo antes de unirse a nadie, por ejemplo ahí el nitrógeno en el caso del amoníaco, que ya tenía un par que estaba listo, ya se había llenado. Parte de su naturaleza es tener ese par lleno. Entonces, como tenía una riqueza de electrones, cuando aparecía un átomo desposeído, como este hidrógeno, que no tiene ningún electrón, decía, ya, ven para acá. Y le daba un abrazo y le decía, yo te presto un poquito mis electrones. Entonces se formaba este enlace dativo o coordinado. Era un caso muy excepcional, pero por alguna razón los tíos del DEMRE suelen ponerlo en los ejercicios, ¿ya? ¿Qué más vimos? Vamos rápido. Las reacciones químicas. Pasamos a estequiometría, empezamos a hablar de las reacciones mismas. Recuerden que las reacciones se relacionan con lo anterior porque un átomo siempre va a reaccionar buscando alcanzar mayor estabilidad. Por ejemplo, para poder llenar su octeto, ¿cierto? Va a ir a buscar a otro átomo para formar un enlace y con eso completar su octeto. ¿Vamos al ejercicio hoy día? Pregunta Hugo. Para allá vamos. Por eso hablo tan rápido, vamos llegando. Hay que considerar el concepto de mol, que es súper importante. Ya dimos la definición de por qué se ocupa el mol, pero en el fondo tenemos que hablar de una cantidad fija de moléculas o de partículas. No nos sirve hablar de masas porque las masas no son correspondientes para distintos átomos que tienen distintas masas moleculares. Entonces, al señor Avogadro se le ocurrió, o fue el primero que dijo, ¿saben qué? Ya paremos la tontera, dejémonos de hablar de masas porque me pasáis 1 gramo de esto y tú me pasáis 1 gramo de esto otro, y no es lo mismo, no es la misma cantidad de moléculas, ¿ya? Entonces paremos la tontera y esto es, de ahora en adelante vamos a hablar de este número. Todos vamos a hablar de 6,02 por 10 a la 23 y así nos vamos a poner de acuerdo para que cuando usted me quiera pasar una molécula y usted me quiera pasar otra molécula, me pasen lo mismo, ¿ya? Y así va a ser una reacción y todo va a funcionar súper bonito. Entonces, ese es el concepto de mol, 6,02 por 10 a la 23, elevado a la 23, átomos o moléculas. En base a este concepto de mol, nosotros recién empezamos a hablar de estequiometría. Y estequiometría, en el fondo, corresponde a estudiar las cantidades de reactivos y productos dentro de una reacción química. En una reacción química se representa siempre con los reactantes a la izquierda, la flechita que indica transformación y los productos a la derecha. Siempre hay que cumplir la ley de la conservación de la masa en este sentido. También hablamos de geometría molecular. Creo que en el contexto ya anterior se me ocurrió esta diapositiva. Cuando nosotros teníamos que ordenar en el espacio nuestros enlaces, ¿ya? No era tan simple porque hay que hacerse toda esta imaginación en 3D y para la PC1 se pueden llevar los palitos de fósforo y la plasticina, ¿ya? Se basaba esto en la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, que básicamente era alejar lo más posible los pares. Ya sean pares enlazantes o no enlazantes, todos los pares tienen que alejarse lo más posible en el espacio, ¿ya? ¿Y cuál es la forma de alejar lo más posible
cosas en 3 dimensiones. Si son 2 cosas, la extendemos en 180 grados. Si son 3 cosas, en 120 grados. Y si son 4 cosas que hay que separar, lo más fácil es generar un tetraedro con 109 grados, 109 grados de distancia del enlace. Y con eso nosotros vamos a utilizar esta teoría, ¿ya? De la repulsión de los pares de electrones de valencia. Loreto me pregunta si hay que aprenderse de memoria los grados. Sí, pero si se dan cuenta no son tantos. Con los 3 que yo le acabo de decir ya tenemos algo para jugar. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar más adelante en algunos ejercicios es que los pares no enlazantes también van a contar, y en este caso se conserva el ángulo, ¿ya? Aun cuando se nos va un integrante del enlace, y por lo cual tendríamos, por ejemplo, una geometría angular, donde si bien acá hay un par no enlazante, que no va a contar a la hora de representar los enlaces, se conserva este ángulo como si aquí estuvieran los 3 enlaces, ¿ya? En el fondo hay 3 pares aquí dando vueltas. Espero no haberlos complicado demasiado. Si es que les genera conflicto eso, tenemos que volver a la clase donde se vio esto. Hablamos de fórmula empírica, ¿se acuerdan? También una de las cosas favoritas de los tíos del DEMRE es poner una pregunta de fórmula empírica. En parte por algo medio antojadizo, porque es muy fácil generar la pregunta, y además porque yo les expliqué en algún momento que desde un punto de vista analítico en el laboratorio uno no tiene la molécula, no sale una foto de la molécula en la máquina que está analizando. Aparecen datos que son súper indirectos, como por ejemplo el número relativo de átomos. La fórmula empírica era básicamente dar la mínima proporción de cada átomo dentro de la molécula, ¿ya? Así que nos dejaba información pendiente. No sabemos, por ejemplo, cuánto tenemos de cada átomo en particular. Sí sabemos la relación que hay entre los distintos átomos de cada molécula, ¿ya? Ron, que me dice que no entendió probablemente lo de geometría molecular, le recomiendo que vaya a esa clase porque estoy contra el tiempo hoy, ¿ya? De hecho, fórmula empírica, esa explicación de fórmula empírica, yo espero que ustedes ya lo hayan visto. Quiero que veamos ejercicio hoy día. Tipos de soluto, ya en el contexto de solución, ya sabemos lo que es una solución, ya entendemos, y esta imagen debería explicarnos, el fenómeno de solvatación, donde las partículas del solvente van a rodear a las partículas de soluto, como en una guerra, donde hay que rodear a un enemigo para poder neutralizarlo. Aquí también. Las partículas de solvente tienen que ser lo suficientemente abundantes como para poder rodear a una partícula de soluto, y ahí recién ocurre el fenómeno de solvatación. Hay distintos tipos de soluto, como por ejemplo los electrolitos, que son aquellos solutos que cuando entran en solución se rompen y se separan en distintos iones. Típico ejemplo son los compuestos iónicos, como por ejemplo el cloruro de sodio, que cuando anda por la vida solito, anda como cloruro de sodio. El cloruro, o el átomo de cloro y el de sodio andan pegaditos de la mano porque están formando ese enlace iónico que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Pero cuando entra en solución, lo que hace el solvente es separar el cloruro para un lado y el sodio para el otro lado, y así en el fondo esta cuestión se solvata. Y eso no tendría un efecto muy importante, que es lo que vamos a ver más adelante. El no electrolito es aquella sustancia que, si bien entra en solución, ocurre el fenómeno de solvatación, el solvente lo rodea igual y todo lo de la formación de la solución es exactamente igual, con la diferencia que él mismo no se rompe. Por ejemplo, la glucosa, que al entrar en solución es rodeada por el solvente, pero ella permanece íntegra. ¿Cuál es la importancia de distinguir entre estos dos? Es que el factor de Van Hoff nos va a jugar un papel muy importante en lo que viene más adelante, que son las propiedades ligativas, ¿ya? Me pregunta Mauro si esto tiene que ver con ácidos y bases. Ácido y base, el fundamento se da en base, valga la redundancia, a lo que vimos anteriormente, ¿ya? Aun cuando todavía no hemos hablado de eso, sí tiene que ver. Es necesario que sepa el dato anterior para que veamos más adelante ácido y base. Habían distintas formas de representar las concentraciones. Habían algunas que se basaban simplemente en porcentajes y otras que ocupaban el concepto del mol. Las concentraciones basadas en porcentajes eran la masa-masa,
lo voy pasando rapidito porque ya las vimos, masa, volumen, 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 y las partes por millón, que si bien no eran un porcentaje mismo, también podía llegar a transformarse a un porcentaje, que era simplemente ver cuántas partículas de una cosa en particular, por ejemplo el soluto, habían en 1.000.000 de partículas totales, ¿ya? Eso se ocupa mucho, por ejemplo, cuando se ve química ambiental. Cuando se ven, por ejemplo, las cantidades de contaminantes en el aire, se agarra 1.000.000 de partículas de aire y se cuentan cuántas sustancias, cuánto en el fondo hay de lo que andan buscando. Me pregunta Mirai si vamos con el factor de Van Hoff. Vamos enseguida con él, aguánteme un poquito. Reacción física, no química, me dice Víctor Hugo. No sé en el contexto, aquí me lo dijo. Con respecto a la solvatación, sí. En el caso de un no electrolito, podría acompañarlo yo con ese concepto, sí. Es suficiente considerar un compuesto electrolito si es polar, pero no iónico, es decir, polar con polar. O a Joaquín, en el fondo, responderle. El electrolito, para nuestros fines de PSU, van a ser los compuestos iónicos. Y todo el resto va a ser no electrolito, ¿ya? Espero que no sea demasiado simple mi respuesta, pero yo creo que por ahí va en el contexto PSU. Todo lo que es iónico es electrolito. Lo que no es iónico no va a ser electrolito, así que no se va a romper, ¿ya? Sigamos un poquito con las concentraciones. Las que se basaban en mol eran la molaridad y la molalidad, que sonaban súper parecidos. Les cambiaron una pura letra, cuando en realidad por cambiar una pura letra hay muchos millones de alumnos que se han equivocado en la PSU porque confunden molaridad con molalidad. No son lo mismo. Molaridad, la M mayúscula, son los moles de soluto por volumen en litros de solución completa, mientras que la molalidad corresponde a los moles de soluto, pero en un kilo en masa del puro solvente. Así que esa era siempre mi petición, casi de rodillas, donde yo le pedía por favor que no se confundan con estas dos cuestiones que son re parecidas. Le cambiaron una pura letra, suenan casi igual, pero no son lo mismo. Y la fracción molar, que era básicamente decir los moles de solutos partido por los moles completos de la solución. Esto siempre va a ser un número menor a 1 y se ocupa, y lo vimos más adelante, en ciertas propiedades coligativas. Tenemos 4 propiedades coligativas, como el aumento bioscópico, descenso crioscópico, presión de vapor y presión osmótica, cada una con su propia fórmula, pero se deberían corregir presión osmótica, aumento bioscópico y descenso crioscópico por el famoso factor de Van Hoff, que no era nada más ni nada menos que ver cuánta era la cantidad real de partículas que iba a haber en la solución después del rompimiento del soluto, partido por las partículas originales, antes que esta cuestión se rompiera. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio y yo voy a depositar en solución una partícula de cloruro de sodio, ahí va mi cloruro de sodio cayendo al vasito, pero cuando entre al vasito que está ahí y se forme en la solución, yo a partir de una partícula de cloruro de sodio inicial voy a obtener 2 partículas, porque esta cuestión es un electrolito, se va a romper, voy a tener un cloro y voy a tener un sodio separados. Entonces, si tengo 2 partículas e inicialmente tenía una, el factor de Van Hoff va a ser el número real en solución, 2 partido por 1. Entonces mi factor de Van Hoff en este caso va a ser igual a 2. Es decir, que cada vez que yo calcule la presión osmótica, el aumento bioscópico o el descenso crioscópico, voy a tener que multiplicar esos valores que yo obtenga por 2, para el caso del cloruro de sodio. Ese es el factor de Van Hoff. Y ahí están básicamente nuestras propiedades coligativas corregidas. O sea que el factor de Van Hoff es una razón matemática en la ecuación química. En realidad, este número que es una razón siempre va a ser un número entero, porque el denominador que siempre va a ser 1. Entonces, bueno, esa es la fórmula que nos informa esta fuente, no creo un libro si no me equivoco, pero siempre el número inicial debería ser 1. Yo meto una partícula y veo cuántos se generan en disolución. Entonces, más que una razón, es simplemente un factor que está ahí representado con la I que está corrigiendo. ¿Ya? Me pregunta Mauro, ¿qué onda con las fórmulas? Yo inicialmente les planteaba esto sin fórmula. Es un concepto súper simple, creo yo, donde básicamente hay que ver la naturaleza del compuesto que va a ser el soluto y predecir cuántas partículas reales va a generar.
¿Por qué puse el 2 arriba? Ahí arriba. En el dibujo que va abajo, porque el dibujo está mal hecho. Porque yo normalmente voy pensando en el mismo momento. Pero va así. En la fórmula de la izquierda es el número real de partículas en disolución. Ahí está la disolución. Partido por el número de unidades de fórmula inicialmente. Inicialmente antes de que entrara en disolución. Por eso está el 2 arriba y el 1 abajo. En el denominador. ¿Ya? La solubilidad, este concepto era súper importante. Es la capacidad máxima de soluto que va a aguantar el solvente, y casi siempre está dada en base a gramos partido por litro de solvente, por ejemplo. Entonces se podía armar una pregunta que es súper fácil, creo yo, de resolver con el concepto de solubilidad, donde con una regla de 3 simple uno podía manipular y poder obtener esta respuesta. Y esto es súper importante, que consideremos la solubilidad como un equilibrio. Siempre va a haber un equilibrio entre la cantidad de soluto o la concentración de soluto que entra en disolución y aquel que no. Así que hay un equilibrio cuando en el fondo se sobresatura la solución. ¿Ya? Hay ciertos factores que afectan la solubilidad, como la temperatura. Generalmente la temperatura aumenta la solubilidad, por eso el té hay que prepararlo caliente. Aun cuando le guste el té helado a usted, tiene que prepararlo caliente y después enfriarlo o esperar que se enfríe, porque si no, no se solubilizan las partículas del té, ¿ya? Aun cuando puede afectar de distinta forma la temperatura, generalmente a todos el aumento de temperatura va a generar un aumento de la solubilidad. En el caso de los gases, y solo de los gases, un aumento de presión también genera un aumento de la solubilidad, ¿ya? Y, por supuesto, hay una famosa ley que es la de lo similar, disuelve lo similar, donde tenemos compuestos hidrofílicos e hidrofóbicos. Aquellos que son hidrofílicos, aquellos solventes hidrofílicos se van a llevar muy bien con los solutos hidrofílicos. Van a formar un equipo allá, por eso hay una línea que ahí está separando el equipo de los hidrofílicos y el equipo de los hidrofóbicos. Los solventes hidrofóbicos se van a llevar muy bien con los solutos hidrofóbicos. Hay una relación directa entre hidrofílico y polar, e hidrofóbico y apolar. ¿Ya? Toda esta materia corresponde a primero y segundo medio. Sí, bueno, estamos en 20 minutos, llevamos 2 años de materia. La polaridad molecular, que es básicamente algo que habíamos visto en base al concepto de polaridad de enlace y de geometría molecular, las dos cuestiones fusionadas van a poder generarnos la idea de la polaridad de la molécula completa, que era básicamente calcular el vector resultante. Yo tenía distintos enlaces que están ejerciendo a lo mejor un tironeo de los electrones porque son polares. El tema es que si el tironeo es hacia lados contrarios, y de la misma forma yo voy a terminar con una molécula que es apolar. Típico ejemplo aquí el metano, donde si bien estos 4 enlaces carbono e hidrógeno son todos polares, están todos tirando para su lado. Entonces, al final, si hay 2 personas tirando una cuerda con la misma fuerza hacia lados contrarios, terminamos con que la fuerza resultante es 0. Entonces, aquí no hay un dipolo, tenemos esto que es apolar. ¿Qué es un dipolo? Es básicamente la diferencia de cargas que se produce por la diferencia de electronegatividad entre 2 átomos. Si yo tengo un átomo que es muy electronegativo, que está al lado de uno que no es muy electronegativo, el que es electronegativo va a llevarse los electrones hacia su lado y se va a formar un dipolo. ¿Ya? Vamos a tener un polo negativo hacia un lado del enlace y un polo positivo hacia el otro, entonces ahí hay un dipolo. ¿Ya? Y ahí hay otras moléculas que tienen bueno, eso ya lo habíamos visto, pueden tener distintas polaridades. En base a soluciones vimos, ¿se acuerdan de esto? Separación de mezclas, pero centramos mucha importancia en la destilación porque es un ejercicio favorito de los tíos del NEMRE, donde básicamente a partir de la destilación, basados en la diferencia de los puntos de ebullición de distintos compuestos que están mezclados, yo puedo extraer particularmente uno. Por ejemplo, en el caso del vino, que yo tengo alcohol, etanol mezclado con agua, el etanol tiene un punto de ebullición que es mucho más bajo que el del agua. Entonces, si yo caliento el vino y lo llevo hasta el punto de ebullición del etanol, pero sin alcanzar el punto de ebullición del agua, puedo llevarme solo el etanol, después volver a enfriarlo y volver a tenerlo en estado líquido y
tener aquí etanol en estado más puro que el estado inicial. Por eso los destilados, por ejemplo en este caso que sería vino, aquí se generaría el famoso pisco, ¿ya? Que tiene una carga de alcohol mucho más alta que el vino y que es mucho más caro en el fondo porque también se perdió material entre medio. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre etano y etanol? Es que son completamente distintos. Aguánteme 2 clases y lo vamos a ver en química orgánica, ¿ya? Y este material de laboratorio, que en el fondo sería bueno que lo tuvieran un poquito ahí en la memoria porque les va a aparecer al principio del ejercicio Erún, Matras, Erlenmeyer se mezclaron, y para que usted no se vuelva loco viendo nombres que no conoce, el material Erlenmeyer es ese vasito que está allá que es como cónico, ¿ya? Es un vasito, no tiene mucha complicación, pero para que no le aparezcan nombres que no maneja. Y esta fórmula, que es mi favorita, querida, CB igual CB. Cuando no cambia la cantidad de soluto en una solución, pero se varía la concentración, por ejemplo, sacando o agregando solvente, yo puedo establecer esta relación y despejar aquella incógnita que siempre me van a plantear en la PSU. Siempre hay que ocupar esta fórmula en la PSU porque es un ejercicio. Este sí que es el favorito de los tíos del DEMRA. A veces lo ponen más de una vez, ¿ya? Así que esta fórmula es marcada porque la van a ocupar. Y hay que saber ocuparla. Tenemos el 79% de 1 kilo corresponde a varicita, ¿ya? 790 gramos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, cierto? Entonces, si cada mol de varicita pesa 158 gramos, ¿cuántos moles me caben en los 790? Y Dani ya me dice que es igual a 5 moles. ¿Ya? Entonces, hay 5 moles de varicita. Con eso estamos hasta ahora correctos. El tema es que la varicita es toda esa cuestión. Y a mí me preguntan cuánta es la masa de aluminio. ¿Ya? Yo tengo 5 moles de todo esto. Entonces voy a tener también 5 moles de aluminio. Ahora les pregunto, ¿cuánto pesa cada mol de aluminio? Esta es la versión rápida. Lo que quería hacer antes es explicarle que todo calzaba, pero bueno, no resultó. ¿Cuánto pesa un mol de aluminio? ¿Cuál es el peso del aluminio? ¿Cuál es la masa molar del aluminio? 27 me habían dicho antes. 27. ¿Y cuánto es 27 por 5? Si hay 5 moles de todo esto y cada mol de aluminio pesa 27, al calcular 27 por 5 voy a tener 35 y 7 por 2, 135. Entonces tengo 135 gramos de aluminio. Ahí estaba la respuesta, era más simple que lo que yo estaba haciendo, pero lo que yo quería hacer en el fondo era que si yo no me sabía el peso, lo podía despejar, porque nos suelen meter en ese problema en la PSU, que nos tenemos uno de los átomos dando vuelta ahí, entonces al faltarnos, nosotros lo que hacemos es despejarlo con el resto. Pregunta Mauro, ¿es necesario aprenderse el peso? No, nadie se lo sabe. Le recomiendo aprenderse el del carbono, el del hidrógeno, el del oxígeno, pero no todos estos. ¿Ya? Esto solo se puede responder asumiendo que el 21% restante no tiene aluminio. Buena pregunta, tiene toda la razón. ¿Ya? Efectivamente, si el restante tuviera aluminio no sería así, pero hay que asumirlo eso porque la pregunta no nos informa más. ¿Ya? Antonia no cachó lo de los moles. Lo que hicimos primero fue ver cuántos moles de varicita de toda esta cuestión habían en los 790 gramos. Nos salió una respuesta, que era 5 moles, ¿cierto? Porque si cada mol de varicita pesa 158, en los 790 yo voy a tener 5 moles, me cabe 5 veces. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 5 moles de varicita y nos preguntan cuánto hay de aluminio, yo tengo que multiplicar el peso, o la masa, perdón, del aluminio, que es 27, por 5. Péguenle una vuelta si le sigue generando conflicto. Veamos este. En la tabla se presentan las constantes crioscópicas de algunos solventes en grados Celsius por kilo partido por mol. Aquí están las constantes crioscópicas. Al respecto, ¿cuál de los solventes generará la mayor variación en el punto de congelación al agregar 0,1 mol de soluto soluble, no electrolito y no volátil a 1 kilogramo de solvente? ¿De qué dependía la constante crioscópica?
la constante crioscópica, perdón, no la constante, ¿de qué dependía el descenso crioscópico? Dependía de la constante multiplicada por la molaridad, multiplicado todo esto por el factor de Van Hoff. En este caso, el factor de Van Hoff y la molaridad es exactamente la misma porque estamos hablando del mismo soluto y todos son, en el fondo, tienen las mismas características. Todos son no volátiles y no electrolito, por lo cual el factor de Van Hoff es 1. Esta cuestión no se divide y además la concentración es la misma. Entonces, lo único que me queda dando vuelta que podría cambiar es la constante que está informada aquí, y a mayor constante, mayor va a ser el cambio. Entonces, en el caso del tetracloruro de carbono, yo tengo mi mayor cambio, ¿ya? Que sería la alternativa E. ¿Estamos de acuerdo? Factor de Van Hoff. Le digo a Pierre que pregunta cuál factor. ¿Cuál de las siguientes reacciones está correctamente balanceada? ¿Se acuerdan cómo se veía que una reacción estuviera balanceada correctamente? Recuerden, por favor, que cada vez que aparezca una reacción en la PSU tienen que ver que esté balanceada. Búsquenle, cuéntenle. Ya, tengo un azufre al principio, tengo un azufre en los productos. Tengo 2 oxígenos en los reactantes y tengo 2 oxígenos en los productos. Nada más que eso. Comparar los coeficientes estequiométricos, dice ahí GEMP 53. Entonces, la A es la única en la que calza. En la siguiente podemos ir viendo, por ejemplo, tenemos, si bien en la siguiente está bien el nitrógeno, en el hidrógeno tenemos 6 y en el otro tenemos 2 nomás, y así, bueno, van a estar el resto las que están equivocadas. Pregunta Hugo, ¿si influye en algo el estado en el que están? En este caso no influye en nada. Lo único que estamos viendo aquí es el principio de conservación de la masa. Que cada cosa que esté en los reactantes esté también en los productos. Que no aparezca nada de la nada y que no desaparezca nada tampoco. Vamos con esta. En un matraz se introducen 6 por 10 a la 24 moléculas de este NO y 6 por 10 a la 24 moléculas de O2 o oxígeno diatómico molecular, las cuales reaccionan de acuerdo a la siguiente ecuación. Al cabo de un tiempo se determina que en el matraz quedan 4,5 por 10 a la 24 moléculas de O2. Por lo tanto, se puede afirmar correctamente que en el matraz también tiene... ¿Qué me dicen con esta? ¿No están... ¿Se acuerdan de una clasecita en la que yo le di consejos PSU? Que eran puros consejos prácticos donde yo le decía, en casos donde haya cambio, que son casi todos, tiene que aplicar una tablita donde indique explícitamente el estado inicial y donde indique el estado final. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es ver qué pasó al principio. En un comienzo yo tenía 6 por 10 a la 24 moléculas. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Miren, como todas estas cuestiones van elevados o multiplicados por 10 a la 24, y nosotros sabemos que hay un principio estequiométrico donde todo funciona en proporciones, ¿qué les parece si nos deshacemos del día a la 24 y nos lo pescamos así como así? Chao con el día a la 24. Lo manipulamos así nomás y después lo volvemos a retomar al final. Entonces, hacemos esto. Tenemos de NO inicialmente 6 moléculas, ¿ya? Así de sencillo. De O2 tengo 6 moléculas e inicialmente todavía no tengo reacción, así que estoy en 0 para este NO2. ¿Ya? ¿Qué me dicen ahora? Vamos al estado final. Recuerden que yo les recomendé hacer una tablita. Como yo siempre estoy limitado con el espacio, lo hago ahí nomás. ¿Ya? Al cabo de un tiempo se determina que en el matraz quedan 4,5 moléculas de O2. 4,5. Entonces lo que me están preguntando es ¿qué pasó con el resto? ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Qué pasó con el resto? Pasa que por cada molécula de O2 que yo tenga en esta reacción, necesito el doble de NO para reaccionar, ¿cierto? O sea que cuando yo gaste O2, voy a gastar el doble de NO. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo gasté... ¿Cuánto gasté de O2? ¿Alguien que me diga? ¿Cuánto se gastó en el transcurso de esta reacción de este oxígeno? Si yo tenía
6 moléculas inicialmente y después me quedé con solo 4,5, significa que yo gasté 1,5, ¿cierto? Que es lo que ya no está, lo que se desapareció. Entonces, si yo gasté 1,5 de O2, gasté también el doble de N2, es decir, gasté 3 moléculas de NO2. Entonces, ¿cuánto me queda si inicialmente tenía 6 y gasté 3? Me va a quedar 3 también. Y también lo que yo sé es que por cada molécula que yo gasté de NO, obtengo la misma cantidad de NO2. Entonces, si gasté 3 moléculas de NO, lo que hago es obtener 3 moléculas de NO2. Ahora, esta cuestión, todos los números están multiplicados por 10 a la 24. Entonces, estos valores que yo obtuve, que eran 3 y 3, también tienen que ser multiplicados por 10 a la 24. Entonces, busco la opción que me diga 3 por 10 a la 24 moléculas de NO y 3 por 10 a la 24 moléculas de NO2, alternativa D. Ya era complicado este ejercicio, lo sé. Por lo demás, mencionarles que todos los ejercicios de hoy día son de modelos de ENRE oficiales. ¿Ya? Si les queda esto pendiente, por favor denle una vueltecilla con paciencia. ¿Qué masa de sulfato de cobre, ahí está el sulfato de cobre y su masa molar, se necesita para preparar 2 litros de una solución 0,25 moles por litro? ¿Ya? Hay distintas formas de hacerlo. La mía es, si me preguntan por 2 litros de una solución de tal concentración, primero preparemos 1 litro. Y de ahí lo multiplicamos todo por 2. Entonces, para que esta cuestión sea 0,25 moles por litro, y si yo quiero preparar 1 litro, tengo que meter 0,25 moles. El tema es que cada mol pesa 160 gramos. Entonces tengo que saber cuántos gramos van a pesar esos 0,25 moles. ¿Ya? ¿Qué me dicen acá? ¿Cuántos gramos, antes de que me den la respuesta, cuántos gramos van a pesar los 0,25 moles? Estas son puras conversiones. Cada mol pesa 160 gramos. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto va a pesar los 0,25 moles? ¿No será multiplicar 160 por 0,25, que es lo mismo que decir un cuarto de los 160, que es decir 40 gramos? Con eso yo preparo 1 litro de esta solución 0,25. Y si me piden 2 litros, hay que preparar con 80 gramos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O nos perdimos acá? La pregunta más importante, por eso yo se la había hecho que me la respondieran, era que supieran inmediatamente cuántos gramos iba a pesar un mol de esto. Perdón, cuántos gramos iban a pesar los 0,25 moles de esto. ¿Ya? Con eso era súper importante que empezáramos a jugar. Si nosotros necesitamos 0,25 moles, que eso es lo que necesitamos para preparar 1 litro, ¿cierto? Si nosotros agarramos 1 litro de solución y le echamos 0,25 moles, vamos a tener la concentración que nos piden para 1 litro. Entonces, si nosotros tenemos que 1 mol pesa 160 gramos, mi pregunta es, ¿cuánto pesa los 0,25 mol? Entonces, agarramos el 160 y lo multiplicamos por 0,25. Entonces, ahí obtenemos que para preparar 1 litro de esta solución 0,25 moles vamos a tener que pesar 40 gramos. Ahora nos pregunta cuánto es para 2 litros, el doble, 80. ¿Ya? ¿Hay más de una forma de responderlo? Sí, porque por ahí alguien ya encontró caminos alternativos. Sí, no es la única forma, pero me interesa que busquen una. Si no, recuérdenmelo la próxima clase, porque nos quedamos cortos de tiempo. Les dejo un ejercicio más. En 2 litros de solución acuosa se encuentran disueltos 12 gramos de esta cuestión que está aquí, con su masa molar ahí. ¿Cuál es la presión osmótica de la solución a 27 grados Celsius? Y nos dan ahí la constante de los gases ideales y ustedes lo tienen que calcular. No es coincidencia que esté el 2 litros ahí de nuevo. Es un típica manera que tienen los tíos del DENRE de repente hacernos caer, porque uno calcula por 1 litro primero y después se le olvida la multiplicación final, ¿ya? Que es lo que pasaba en la pregunta anterior.
que nosotros podríamos haber dicho 40 y en realidad teníamos que volver a multiplicar por 2 porque eran 2 litros. Suele pasar. Así que les dejo este ejercicio planteados. Nos vemos la próxima semana. Así pues, quedamos en esto entonces. Nos vemos, que estén muy, pero muy bien. Hemos avanzado harto en nuestro módulo común. Se nos viene lo último, la última patita, que es química orgánica. Así que nos vemos pronto. Atentos a la clase recuperativa. Chau, chau.